Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Les saluda el profesor Josué Solé de Ciencias Naturales, retomando nuestros temas del segundo bloque, deseando éxitos en todas sus actividades diarias, también realizándolas con toda la responsabilidad, no olvidando tomar en cuenta las medidas de higiene respectivas en casa y recuerda no salir de ella. El éxito se consigue con la decisión de ser uno mismo. A continuación veremos las funciones del núcleo. El núcleo es una característica muy importante de las células eucariotas. Son todas aquellas células que contienen un verdadero núcleo, el cual veremos las características más importantes dentro de las funciones del núcleo. El núcleo es una estructura esférica presente en las células eucariotas. En su interior se encuentra el material genético al cual le llamamos ADN, que contiene los genes, que son los encargados de transmitir la información hereditaria de generación en generación. La función del núcleo es mantener la integridad de los genes y controlar las actividades celulares. Por ello se dice que el núcleo es el centro o el control de la célula. Presenta también componentes como la envoltura nuclear, la cromatina, el nucleolo y el nucleoplasma. La cromatina es un conjunto de filamentos de ADN y de proteínas, que durante la reproducción celular la cromatina se compacta y se divide en porciones y reciben el nombre de cromosomas. Una de las funciones más importantes de la cromatina es conservar y transmitir la información genética que se contiene en el ADN. El nucleolo es una estructura formada por gránulos y fibras, constituidas por filamentos de cromatina en proceso de síntesis. Ahí también se sintetizan y se embalsan unos componentes llamados ribosomas. En la envoltura nuclear, también conocida como carioteca, constituida por una doble membrana que presenta poros, que estos ayudan, ya sea controlan y regulan la comunicación entre el citoplasma, funcionan como válvulas, lo que hace una barrera selectiva. El nucleoplasma, también llamado matriz nuclear, conformada por agua y moléculas orgánicas que envuelven la cromatina y los nucleolos. Adicionalmente, dentro del núcleo ocurre la división celular que da origen a nuevas células. Para dividirse la célula experimenta una serie de transformaciones que terminan cuando la célula se divide en dos células hijas. A esta serie de cambios recibe el nombre de ciclo celular y consta de fases. La interfase se divide en tres periodos: la fase G1, la fase S y la fase G2. En el periodo de la fase G1 antecede la duplicación del ADN y dura un aproximado de 9 horas. En la fase o periodo S ocurre la síntesis o le podremos llamar la duplicación del ADN y dura cerca de 10 horas. En la fase o periodo G2 es posterior a la duplicación del ADN, se condensa y dura un aproximado de 5 horas. La división celular es el proceso reproductivo por la cual una célula origina dos nuevas células iguales. Para que la reproducción se dé, debe condensarse la cromatina y así producir dos células hijas idénticas, de manera que cada copia quede distribuida en las células hijas. En la mitosis es un proceso que permite la formación en donde la cromatina de la célula madre se conserve en las células hijas, por lo cual las células hijas mantienen las características de la célula progenitora. Bueno, y comencemos con el núcleo. Generalmente es la estructura más grande y visible de las células.
Desde él se coordinan todas las actividades que la célula realiza. Se podría considerar como un centro de operaciones. Dentro del núcleo se encuentra la información genética de los seres vivos, en una molécula llamada ácido desoxirribonucleico o ADN. En ella están codificadas las instrucciones para fabricar una célula idéntica y para que el organismo sintetice o fabrique las proteínas que necesita para su funcionamiento. Dentro del núcleo hay una estructura llamada nucleolo, rico en ARN o ácido ribonucleico, que se encarga de sintetizar unos organelos diminutos llamados ribosomas. El núcleo en la célula eucariota se encuentra rodeado por una membrana. Esta se conoce como envoltura nuclear y se extiende en el citoplasma para formar parte de los organelos celulares. A lo largo de la envoltura nuclear hay ribosomas y poros que conectan el interior del núcleo con el citoplasma. A través de los poros salen y entran sustancias, haciendo posible que parte de la información genética salga del núcleo y que según esta información que salió, se formen en el citoplasma las moléculas y las sustancias necesarias para la célula.